Desde que se inicia esta Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, Puebla fue uno de los estados que tardó más en instaurar un grupo el cual se ocupara de hacer funcionar esta estrategia, ¿no? Entonces, primero su trabajo se centró en las escuelas, en dar pláticas, y también tuvimos acercamiento a adolescentes que decían: el gobierno vino a dar una plática, el DIF o cualquier otra instancia, y nos dijeron cómo se ocupa el condón, cómo pasa eso. Entonces, creo que el embarazo adolescente no solo tiene que ver con las mujeres que van a la escuela, ¿no? El centrar una campaña en solo una escuela, pues estamos invisibilizando a las adolescentes que trabajan, que se ocupan del cuidado de otros familiares o de otros hijos que ya tienen, ¿no? Y que también están trabajando y en muchos otros espacios, incluso están en el campo o están en alguna empresa o están en una maquila. Entonces esas adolescentes pues no han recibido esa información porque muchas veces no tienen el tiempo para asistir a una plática, si hay una plática en su espacio, ¿no? En su colonia. La estrategia que implementó el Estado ya tiene más o menos un año. Nosotras no sabemos el presupuesto que tienen etiquetado, o sea, no hay claridad ni transparencia en eso, el presupuesto que han ejercido para las acciones, qué tipo de acciones están llevando a cabo, cuáles son los indicadores, ¿no? O sea, que ellos están considerando, y no hay participación de la sociedad civil en esa estrategia. Entonces es solamente una estrategia que viene desde el gobierno y se está aplicando, y además se está aplicando solamente con ciertos sectores de adolescentes. No se considera como de manera global. Para mí fue una estrategia pues muy mal lograda, porque al final no solo necesitamos educar y decirles a las y los adolescentes qué tienen que hacer, porque ellos y ellas tienen información y muchas veces la consiguen con sus padres, que también hay padres interesados en educar a sus hijos e hijas, o con sus propios pares, ¿no? Pasando información entre compañeros, y creo que no solo se trata de eso, sino que también se les garantice que al asistir a un servicio de salud pública para pedir un método anticonceptivo, pues se les sea tratado de una mejor forma. No hay servicios amigables. Las y los adolescentes no están asistiendo porque saben que hay una negación del servicio, que hay una, pues muchas veces, si son comunidades muy pequeñas, pues quien te atiende es tu vecina, y nos hemos topado con que también les brindan la información en los pasillos. Eso no se debe hacer, tiene que haber un espacio propicio para que las y los adolescentes en privacidad puedan recibir la información de manera laica, científica y veraz. La norma 0047 habla, como dentro de todo su texto, sobre la atención para los adolescentes en cuanto a acceso de métodos anticonceptivos, sobre la información que deben de tener y el acceso a los servicios. Entonces, una de ellas es que no se les puede negar ningún método anticonceptivo cuando vayan y lo soliciten, obviamente si está en existencia. Si no está en existencia, se les tiene que ofrecer otro método anticonceptivo que ellos puedan utilizar. Se les debe dar la información, y sobre todo especifica que en cualquier consulta a la que ellos acudan, el médico, la médica o la enfermera, enfermero tienen que abordarlos y darles información sobre autocuidado de ellos mismos, sobre métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención de embarazo adolescente. La educación sexual debe ser integral y debe ser en todos los niveles, o sea, desde kinder se debe de incluir cómo prevenir, por ejemplo, un abuso sexual, ¿no? Y no decirlo de esta forma, pero sí debe haber personal capacitado que les dé esa información de acuerdo a la edad y sobre cuidado de su cuerpo, ¿no? O sea, autocuidado, cuidado de su cuerpo. Y eso, a la larga, pues va a traer reducción de embarazo adolescente, porque ellos sabrán tomar decisiones de manera informada. Era un ejercicio de fiscalización en la cual asistíamos a distintos centros de salud. Era en Atlisco, en comunidades cercanas a la capital y en Puebla, y asistíamos como usuarias simuladas. Algunas jugábamos un papel de ser menores de edad, solteras o menores de edad con hijos, o casadas y sin hijos, ¿no? Y nos topábamos con que a las que éramos adolescentes o no teníamos hijos,
lo que nos hacía, o una pareja estable, pues nos trataban de una forma distinta, nos brindaban la información en un pasillo, incluso en un caso quien hacía el servicio de limpieza fue quien brindó el servicio cuando ese no es su trabajo. Y a las mujeres que ya tenían hijos o estaban casadas se les brindaba un mejor servicio, ¿no? Se les preguntaba menos cosas, se les hacía sentir menos incómodas, incluso a las que éramos menores de edad, pues se nos pedía que nos vacunáramos contra el tétanos, que entregáramos cartas de nuestros padres que nos daban el permiso, o se nos pedía que sacáramos copias de cosas muy absurdas, ¿no? Había, pues sí, era una limitante, y ahí nos dimos cuenta, pues obviamente las adolescentes no se van a acercar a pedir un método anticonceptivo si están recibiendo esa información.